Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video 1.4, ángulos y sus relaciones. Definición de ángulo. Un ángulo es la unión de dos rayos que comparten un punto extremo común llamado vértice, que nosotros podemos observar aquí en la figura. Es la medida de la abertura que hay entre dos rectas que se cruzan en un punto llamado vértice. Nosotros observamos que esta es la abertura y entonces el ángulo va a ser la medida de esa abertura. Postulado. La medida de un ángulo siempre es un número positivo. Tipos de ángulos. Ángulo recto. Mide 90 grados. Vamos a observar una construcción. Trazamos un segmento. Vamos a colocar un ángulo amplitud dada y vamos a colocar la medida de 90 grados y le damos OK. Agregamos el segmento hacia el punto determinado y posteriormente vamos a seleccionar para poderlo pasar a un documento de Word, Excel, de PowerPoint, etc. En exportar, vista gráfica a portapapeles. Y con eso podremos colocar imágenes como la que tenemos aquí abajo. Entonces, este es un ángulo recto, mide exactamente 90 grados. Este es un ángulo llano colineal que mide exactamente 180 grados. Y enseguida el ángulo perígono o perigonal que mide 360 grados. Tipos de ángulos. Vamos a generar algunos ángulos. Para ello vamos a colocar un deslizador, ángulo de 1 a 89 grados y le doy OK. Ya tengo ahí mi deslizador. Ahora voy a construir un ángulo. Trazo un segmento y posteriormente le voy a dar ángulo amplitud dada. Le doy clic en los dos lados del segmento y voy a cambiar esa medida por la letra que tiene el deslizador, que en este caso es alfa. Le doy OK, completo el segmento que determina el lado del ángulo y cuando yo mueva el deslizador, esas medidas se van a cambiar. Enseguida construyo deslizadores para los otros tres ángulos y observamos. Ángulo agudo mide de 0 a menos de 90 grados. Ángulo obtuso mide más de 90 grados, menos de 180. Ángulo entrante mide más de 180, pero menos de 360 grados. Y entonces los deslizadores están dando las posibles medidas que podrían tener algunos de estos ángulos. Postulado. Si un punto D se encuentra en el interior del ángulo ABC, entonces la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC es igual a la medida del ángulo ABC. Si este punto está interno, entonces este ángulo formado por ABD más la medida del ángulo formado por DBC me van a dar como consecuencia la medida del ángulo completo ABC. A este postulado le llamamos postulado ángulo adición. Clasificación de pares de ángulos. Definición. Dos ángulos son adyacentes si tienen un vértice en común y un lado entre ellos. Aquí observamos que estos dos ángulos son adyacentes, ya que tienen el vértice B en común y el lado BC sirve tanto para el ángulo ABC como para el ángulo CBE. Definición. Los ángulos congruentes son ángulos con la misma medida. Nosotros observamos aquí dos ángulos que tienen la misma medida, no necesariamente en la longitud de los lados que lo forman, sino en la amplitud de la abertura. Nosotros observamos que la abertura entre estos dos segmentos es la misma que hay entre estos dos segmentos.
No importa la posición, no importa la longitud de los lados que forman el ángulo. Si su abertura es la misma, entonces los ángulos son congruentes. Definición. El bisector de un ángulo es el rayo que separa el ángulo dado en dos ángulos congruentes. Por lo tanto, el segmento HI es bisectriz del ángulo GHK, ya que está separando el ángulo en dos ángulos congruentes. Definición. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Cada uno es complemento del otro. Nosotros observamos que aquí tenemos dos ángulos complementarios y que además son adyacentes, ya que comparten un vértice y un lado en común. Pero también observamos estos dos que están de manera separada, pero que sus medidas suman 90 grados. Estos dos ángulos son complementarios. Definición. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 grados. Uno es suplemento del otro. Aquí tenemos dos ángulos suplementarios y que además son adyacentes. Aquí tenemos dos ángulos suplementarios, no son adyacentes, pero si observamos las medidas, suman 180 grados. Uno es suplemento del otro. Definición. Dos ángulos no adyacentes formados por dos rectas que se intersecan en un punto llamado vértice son conocidos como opuestos por el vértice. Nosotros podemos manipular los puntos de estos dos segmentos que se cruzan en un punto llamado vértice y observamos que las medidas de los ángulos son congruentes en todo momento. A estos ángulos se les conoce como opuestos por el vértice o también ángulos verticales. Construcciones. Construye un ángulo congruente a uno dado. Nosotros observamos que tenemos un ángulo de 54 grados y sobre este segmento vamos a construir uno congruente. Para ello va a ser necesario trazar una circunferencia centro y punto sobre el ángulo dado y colocar la medida del segmento, que está determinada por la letra I. Ahora voy a trazar la intersección colocamos una circunferencia con el mismo radio. Ahora colocamos el punto de intersección y vamos a colocar un segmento para encontrar la longitud que hay ahí con un segmento J. Vamos ahora a trazar una circunferencia, centro y radio. El radio va a ser J y ahora tenemos esa intersección. Vamos a ocultar posteriormente las circunferencias para poder medir de manera adecuada el ángulo. Ahora hacemos la medición y observamos que se acaba de generar un ángulo congruente con la misma medida que el ángulo dado. Construcción. Construye la bisectriz de un ángulo dado. Tenemos un ángulo dado de 134 grados y vamos a partir este ángulo en dos iguales. Para ello, trazamos una circunferencia centro y punto que nos va a permitir encontrar la intersección
de ambos lados a la misma distancia del vértice. Ahora vamos a trazar una circunferencia centro y radio con un radio establecido que en este caso es de 2 unidades. Del otro lado, en el punto D, vamos a hacer lo mismo y observamos que hay una intersección entre las circunferencias. Vamos a ocultar las circunferencias y vamos a unir del punto B al punto E con un segmento. Vamos a hacer la medición para verificar que efectivamente ese segmento divide al ángulo dado en dos ángulos congruentes. Observamos que 67 es la mitad de 134. Pero también vamos a medir la otra parte del ángulo que nos va a permitir determinar que la medida es igual a la del primer ángulo. De esta manera se trazó la bisectriz del ángulo. Gracias. Si hay alguna duda, pueden comentar en el foro.